ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti. Para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti. Bendita eres Colombia, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Para ti mi Dios es Jehová, para ti el Rey de toda nación, para ti mi canto es para ti. Para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti. Bendita eres Colombia, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Para ti mi Dios es Jehová, para ti el Rey de toda nación, para ti mi canto es para ti, Colombia. Bendita es mi nación, bendita es mi tierra, bendita la familia colombiana. Bendita es mi nación, bendita es mi tierra, bendita la familia colombiana. Jesús, paséate, sáname y restáurame. Jesús, paséate, sáname y restáurame. Jesús, paséate, sáname y restaura mi nación. Jesús, paséate en este lugar, ven y satúrame, ven y libérame, ven y paséate, sáname y restaura mi nación. Sáname y restaura mi nación. Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos en nuestro tiempo habitual cada martes a las 7 en punto de la noche con Cedecol Enseña. Y tenemos una invitada de lujo, una invitada muy especial, muy amada por el pueblo cristiano, que es nuestra senadora Lorena Ríos. Vamos a iniciar este tiempo y ya la paso a ella para que nos dé un saludo. Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, queremos primero que todo darte a ti la gloria y la honra, alabarte, bendecirte, glorificarte, exaltar tu nombre. Y en este final del día, de este día, Señor, darte gracias por la vida, por nuestra familia, por el alimento, por todo lo que hemos recibido y darte gracias por este programa a través del cual modelamos y enseñamos, motivamos, estamos a nuestro liderazgo cristiano, pastores, líderes y todo el pueblo de Dios. Colocamos este tiempo en tus manos a través de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nuestra amada senadora Lorena, salúdenos. Bueno, un abrazo, Pastora Lida, a todos los
miembros de SEDECOL y a todo el sector religioso y a todos los que nos están viendo en este momento. Un abrazo muy caluroso y feliz de poder estar compartiendo este espacio, este momento con ustedes. Doctora Lorena, gracias, porque siempre que le llamamos, como desde que usted trabaja en todas partes, que yo le conozco, siempre está dispuesta para su pueblo y es algo que debemos de tener en cuenta. Muy bien, hoy damos la bienvenida a todos los que permanecen fieles, a los que se van añadiendo, porque cada día crece más y más en nuestra audiencia. Así es de que a nombre de la Confederación Evangélica de Colombia, SEDECOL, les bendecimos, les instamos a que se afilien, a que podamos trabajar juntos en unidad. Este programa tiene una finalidad muy específica que es enseñar, pero también fortalecer las relaciones de nosotros como hermanos, promover los principios, los valores e informar de asuntos muy importantes de nuestra nación. Hoy tendremos una conversación muy especial, pero muy familiar con la doctora Lorena Ríos Cuellar. Entonces quiero presentarla a ella, aunque no voy a leer toda su hoja de vida porque nos vamos a demorar bastante y ella es una persona bastante sencilla, pero es una mujer hermosa de nuestra nación. Ella es abogada y actualmente se desempeña como senadora de la República de Colombia, donde ha liderado importantes iniciativas en defensa de la libertad religiosa, la vida, la familia, la niñez y los derechos fundamentales de los colombianos. Su liderazgo ha estado marcado por el servicio, la integridad y la convicción de que la fe debe reflejarse en cada decisión. Para SEDECOL es un privilegio recibir a nuestra senadora Lorena Ríos Cuellar en este programa, porque queremos dedicarle este programa a ella, porque ha hecho cosas maravillosas. Dice que por los frutos nos conocen y nosotros la conocemos por sus frutos. Doctora Lorena, tal vez nuestra audiencia no piensa que el primer tema que queremos tocar es algo que es apasionante, pero que se decora dentro de las líneas de trabajo que hacemos. Estamos en este tiempo hablando acerca de la oración, la oración que transforma naciones, ciudades y familias. Senadora, quiero preguntarle, para quienes amamos a Dios, sabemos que la oración es esa intimidad, esa comunión, ese enchufe con el Señor, es esa práctica espiritual que es como, es una disciplina, así como nos bañamos, comemos. ¿Qué significado tiene para usted, senadora Lorena, en su vida personal, el ejercicio permanente de la oración en su labor como senadora? Bueno, la oración es fundamental para no solo empezar el día con tranquilidad, empezar el día con la guía y también poder iniciar todos los desafíos entendiendo que lo estoy haciendo, pidiendo orientación y cobertura de mi Padre Celestial. Entonces la oración es fundamental y ha estado presente, no como senadora únicamente, toda la vida, en lo privado y también en el campo público, casi 27 años de servicio público, siempre la oración ha estado al inicio del día, al inicio de la semana, como un factor determinante también en el paso a paso que doy en las decisiones, en las acciones, en todos los procesos. Bueno, esto para nosotros es hermoso escuchar porque a veces cuando idealizamos cosas, ¿no? La senadora y la vemos como tan inalcanzable, tan elevada en sus posiciones, cuando la escuchamos hablar fervientemente en defensa de la niñez, de la familia. Entonces, qué lindo conocer esa parte humana tan especial de usted, nuestra amada senadora. ¿Puede compartirnos alguna experiencia en que Dios ha tenido una bella respuesta de oración para su vida? Bueno, hay varias. He tenido varias. Creo que una que no solo fue mía, sino también colectiva, fue cuando estuve en una UCI, 23 días por el COVID-19. Y a pesar de que yo estaba, mi cuerpo estaba inerte, yo estaba sedada, dormida, pero yo vivía la oración, sentía la oración y creo que era lo que también me daba la tranquilidad de poder estar viviendo lo que estaba viviendo cuando estaba postrada.
Y les digo que es un tema que no solo fue mío, sino también colectivo, porque sé que casi toda la iglesia estuvo también. Y de lo que me quedó de moraleja, enseñanza de ese proceso que viví, es que definitivamente la oración tiene poder. Y que no es simplemente cuando uno dice la oración tiene poder, sino la oración impacta, la oración rompe, la oración transforma, la oración incide. Entonces, creo que esa experiencia es una experiencia que me marcó. Incluso recuerdo que pudo entrar un capellán a mi cama en la UCI porque era prohibido. En la época del COVID no podían entrar los capellanes sino solo los católicos. Y todavía recuerdo cuando me colocó una oración en audio que una pastora, una profeta, enviaba para mí y todavía recuerdo algunos apartes. Entonces, fue impactante y sé que la oración por eso trasciende incluso las capacidades humanas, porque en ese momento humanamente yo estaba llamémoslo, con signos vitales, pero sin la conexión con el exterior, que estaba sedada. Pero la parte espiritual, mi espíritu sí estaba allí conectado. Por eso esa situación que viví, que me marcó también un antes y un después, a mí me dio convicción también que Dios definitivamente es el que tiene el control de nuestras vidas y tiene el control de mi vida. Qué lindo, yo creo que usted en esa época se sintió muy amada. Sí, Recuerdo que por los WhatsApp pasaban de manera permanente y de pronto yo no lo hacía, pero casi todos los días mandaba un mensaje. Yo decía, ella cuando se despierte, cuando los pueda leer, y era diario, pero eso nos invita a nosotros cuando hay alguien en necesidad, es el momento más oportuno de rodearle en oración. Y yo veía cuánto el pueblo de Dios la amaba, porque permanentemente se hicieron grupos de oración, oración 24 horas, oración 7 horas, así de que la nación se movió en ese tiempo. amén. O sea que usted es un testimonio viviente, nuestra senadora, de lo que es el poder de la oración. Definitivamente, definitivamente. Un testimonio de lo que es el poder de la oración de una iglesia unida. Qué lindo. Y eso nos motiva a no dejar esas buenas costumbres, a Así. amarnos, a perdonarnos, porque a veces cuando vemos la persona partió, y yo he oído a la senadora Lorena en muchas oportunidades testificar para la gloria de Dios, y ella siempre dice que Dios le dio una nueva oportunidad. Y cuando Dios nos da unas nuevas oportunidades es porque los propósitos de Dios con nosotros son grandes, como así lo creemos para usted, nuestra senadora. ¿Cómo mantiene usted su vida espiritual activa en medio de tantas y tan múltiples actividades que usted realiza? Bueno, yo creo que desde que me despierto, yo trato, bueno, ya mi cuerpo se levanta, tipo 4:45, 5 de la mañana, me conecto a unos devocionales muy puntuales, escucho los devocionales, oro, a veces me quedo 10, 15 minutos dormida después de estar en esa conexión. Pero sí estoy convencida cuando empiezo mi día, cuando empiezo el corre-corre, cuando empiezo cosas positivas o estoy en situaciones que no son tan positivas, que el estar conectada desde el inicio del día con Dios también me permite como sobrellevar toda la presión llamémoslo, del día a día, del camino. Entonces, esa práctica de estar muy temprano, incluso, bueno, tú sabes que uno en el camino de la vida conoce liderazgos de toda la naturaleza, de todos los tipos, profetas, pastores, intercesoras constantes. Y siempre me dicen, recuerda que si Dios te levanta a las 3 de la mañana, es Él el que te levanta. Y que ese es el momento oportuno en que los cielos se abren para tener esa conexión con Dios. Entonces hay momentos, pero sí, esta de las siempre es curioso, un cuarto o 10 para las 5 de la mañana, ya mi organismo, ya biológicamente, mi reloj biológico se levanta y siempre escucho ese devocional y es como ese alimento, esa conexión inicial que tengo todos los días y así empiezo y arranco el día. Qué lindo ese testimonio, doctora Lorena, nuestra senadora. Quería preguntarle algo. Usted siempre ha sido cristiana, nació en un hogar cristiano, porque por eso ese testimonio no lo conocemos todos. Bueno, yo conocí, mi familia primero lo conoce, mi mamá y mi papá son los primeros
que tiene una experiencia personal en una iglesia cristiana evangélica, porque pues a mí me bautizaron en lo católico, estuve en un colegio católico, hice la primera comunión católica y a los 12 años mi papá y mi mamá entraron a una iglesia cristiana, el Centro Cristiano Los Pinos de Cúcuta, con el pastor José Satirio dos Santos, y allí nos llevaban como familia, íbamos como familia, y allí fue donde yo pude tener ese encuentro personal, y desde ahí hasta hoy, desde allí, incluso cuando yo miro para atrás cómo fue mi llegada a la iglesia, llegué como una preadolescente, adolescente, ya como prejuvenil, en aquella época ya después viví todo el proceso juvenil, y ya llamémosla remisión que nos hace a Bogotá con el pastor Héctor Buitrago, el pastor Satirio, viví todo el proceso al interior de lo que es el servicio en la iglesia. Entonces estuve con los grupos prejuveniles, juveniles, estuve en el grupo de jóvenes, fui diaconisa 2 veces de la iglesia, sí, hoy se llama grupo asesor o cuerpo asesor para los diáconos de la iglesia. Estuve también en los equipos de mujeres, en los equipos de pareja. Entonces, eh, empecé a los 12 años, pero también mi vida siempre, desde allí a hoy, que está muy impregnada y todo mi quehacer, así yo esté haciendo otras actividades, siempre terminan tocando esta parte congregacional y mi parte de línea cristiana. Y en llamémoslo, en esta experiencia que tengo de vida y también en en esta vocación, estoy definitivamente ligada con mi iglesia y ligada con el campo espiritual. Y está desde chiquita, desde los 12 años hasta hoy. Qué linda, qué edad tan bella. Doctora, con esto que usted nos cuenta, creo que para servirle a Dios no importa la edad que uno tenga, porque lo que vemos es que usted le servía de pequeñita sin saber que de pronto tenía era un llamado al servicio en lo público. Entonces los que nos están escuchando y los niños también, a mí esa generación me encanta de jóvenes que tuvimos una experiencia ayer que hoy quiero contársela porque hay gozo profundo en mi corazón. Doctora, usted sabe, yo creo que mucho del pueblo colombiano que hacemos una jornada del 777, que es un día de oración nacional por Colombia. Y ayer en la Plaza de la Aduana, en medio del partido, se llenó, pero el 70% era gente joven. Mm. Entonces, lo que nos está modelando nuestra senadora es, comencemos a servir en la iglesia. Los grandes liderazgos empiezan sirviéndole de manera sencilla y humilde a Dios. Qué testimonio tan hermoso. Estamos conociendo cositas que no conocíamos de pronto todos de nuestra senadora. Bueno, ¿cuál debe ser ya? Vamos, como ya después de conocer esa parte, es, doctora, ¿qué considera que es el papel de la iglesia en este tiempo que estamos viviendo? Bueno, yo creo que la iglesia es la responsable de orientar y conservar un buen, llamémoslo, campo espiritual en Colombia. En la oración, y por eso en la oración 777 es una estrategia hermosa y todas las estrategias, Pastora Lida, que puedan haber son necesarias. Es decir, no es una actividad, no es el cumplimiento de un cronograma, no es el cumplimiento, incluso el deseo de un presidente o una presidente, es más allá. No La compite con iglesia nada. no compite con nada, pero más allá la iglesia tiene esa responsabilidad de ser la protectora del campo del ambiente espiritual de la nación. Porque si hay un ambiente espiritual de ruina, un ambiente espiritual seco, árido, se va a reflejar también en lo natural, que no hay, llamémoslo, la armonía ni la tranquilidad que el pueblo el espíritu que debe respirar el pueblo y la nación colombiana. Entonces, la iglesia tiene un papel determinante. Yo creo que más allá de ser un actor social que ha sido siempre mi pelea en las políticas públicas y ello, la iglesia es la llamada a ser la la que conserve el componente espiritual de una manera correcta, de una manera idónea, y donde fluya el Espíritu Santo y donde Dios pueda actuar libremente. Porque si los cielos están cerrados,
pues tampoco se obra y libre, actúa, y Dios no obra libremente, el Espíritu Santo no se mueve. El dolor, nosotros somos una nación que hemos tenido más de 50 años de historia de dolor y violencia. El dolor, la violencia, todas esas situaciones que al final impactan el ser humano, solo la intervención espiritual es la que logra generar una sanidad. Por tanto, la iglesia le llama a sanar, sanar nuestra tierra, sanar nuestra nación, pero asumiendo esa responsabilidad con convicción, no por interés. Y eso ha sido lo que ha sido para mí un desafío, porque yo he estado con la iglesia caminando desde la constituyente, desde el gobierno de Colombia, creando una política nacional, ahora que desde el Congreso entienda el rol fundamental que juega y que ese rol está por encima de las componendas, por encima de los intereses, sino es esa asignación dada por Dios aquí en la tierra como el catalizador, llamémoslo así, que permita que el campo espiritual esté sano y que fluya el poder de Dios en todo el territorio, en todas las fronteras, siguiendo todas las fronteras, norte, sur, oriente, occidente, que fluya de la manera correcta. Porque nuestra nación necesita mucho amor. Y el amor también es parte, es un fruto de una buena relación, de un buen componente espiritual, de una buena, llamémoslo, vida espiritual. Entonces, es un reto grande y la iglesia tiene ese reto. Y yo a veces creo que no sé, como que sí lo entiende, no lo entiende, no sé. Mi iglesia a veces va hacia el vaivén de lo que le sirve, pero no comprende la autoridad que tiene la nación y la libertad que tenemos garantizada, no solo en la Constitución y la ley, sino también de los dones del Espíritu Santo. Creo que somos de las naciones, pues hay muchas naciones que tienen liderazgo espiritual, que es un liderazgo espiritual que es de influencia y positiva a su nación. Pero nosotros como Colombia, siempre hemos sido una nación promesa, pero también somos una nación donde el liderazgo tiene el desarrollo, unas capacidades y unas habilidades que es valorada en otros territorios. Entonces, eso quiere decir que hay una capacidad de una intervención espiritual que tenemos que saber hacer de la manera correcta para que Colombia también avance de la manera como Dios nos demanda hacerlo. La iglesia tiene una responsabilidad en Colombia y es cumplir con la sanidad espiritual de manera correcta para que también fluya nuestra nación en el destino, o pues es un destino profético, pero sea el destino que se tenga previsto. La iglesia juega un papel fundamental y no desde los cargos públicos, sino desde lo espiritual. Qué lindo mensaje, doctora. Yo recorro a veces, pues no he ido, he querido cubrir los 32 departamentos, pero hay municipios, corregimientos. Tuve experiencias con el sur de Bolívar cuando estaba acá en AMEP y uno ve iglesias de pronto que no son tan grandes, pequeñas, pero que todos los días oran por los gobernantes. Entonces, ¿qué mensaje le mandaría a usted a aquellos pastores, a aquellos hombres y mujeres totalmente desconocidos, pero que siempre oran por la nación y los gobernantes? No, yo solo les digo gracias de corazón, que Dios les bendiga, porque esa disposición genuina es una disposición que no espera nada a cambio, es una disposición que surge de un corazón comprometido con el llamado que se tiene y que a veces es o son los que están allí olvidados. Para mí ha sido curioso, Pastora Lida, porque como yo realizo reconocimientos, cito iglesias y demás, siempre el referente son las estructuras. Es que las organizaciones, que las confesiones, que las denominaciones, que las confederaciones, pero a veces sí me llegan mm, mensajes de la chiquita y dicen, ¿y nosotros qué? ¿Y por qué nosotros no? Y yo siempre les he dicho, eso no tiene nada que ver con que se tenga una estructura o no. Lo que pasa es que las estructuras facilitan las dinámicas, Mm. pero si no estuvieran esas iglesias pequeñitas, allí, como tú dices, en los municipios alejados, no con los superministerios, porque todas son superministerios, no con las superestructuras, no con las superluces y con todo, llamémosle andamiaje, que estamos acostumbrados de opulencia a ver. Si no existieran, yo sé que, o yo me atrevería a decir que nosotros estuviéramos cojos en el campo espiritual, porque estas pequeñitas, como tú lo decías, lo viví con el COVID, esas pequeñitas pastoras oraban todo el día y no por un cronograma,
Lo oraban porque sabían que tenían que estar orando y oran por convicción todo el tiempo. Entonces, estas chiquitas, como tú decías ahorita, sin esas pequeñitas, tal vez muchos de los procesos medianos o de las medianas y grandes, pues quedarían también allí sin fundamento porque se necesita de todas, todas hacen parte, llamémosle la misma estrategia de Dios. Y estas chiquitas, decirles gracias, 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 porque no, y lo viví como directora de asuntos religiosos. Me decían, ¿por qué no tienen título profesional? ¿Por qué no se plantea un título profesional? ¿Por qué? Y empezaban como a exigir a nivel del Ministerio de Educación tantas cosas al liderazgo. Y ahí es donde yo decía, si hay dones y talentos y ministerios que Dios le da a sus siervos, muchos de esos dones y talentos incluso son mucho más fuertes que si hubieran cursado no sé cuántos años de teología y cuántos años de preparación, que son necesarios. Pero ese fluir de los dones y talentos definitivamente van ligados con esa muchas veces inocencia en ese relacionamiento con Dios. Y le veían estas iglesias pequeñas, entonces iglesias pequeñas y esos líderes que le colocan el alma y piensa que nadie los ve, no, sí. No solo Dios los está viendo desde arriba, sino también ustedes son parte fundamental para sostener espiritualmente nuestra nación colombiana. Senadora. Yo de pronto hago esa parte de esas pequeñitas y la gente me pregunta, ¿cuál es el grupo de oración fuerte que usted tiene? Son 12 hombres ancianos, jubilados, y cuando dicen que van a orar, oran. Ese es su, como dicen los pelados, su parche. El estar orando, intercediendo, lo hacen con amor. Y que ellos, cada triunfo, de pronto nadie los conoce, pero Dios los conoce. Así es de que gracias por animar a los intercesores en Colombia, que son muchos, a mantenerse en oración. Bueno, senadora, yo creo que todo el mundo está esperando que usted cuente la parte legislativa y todo eso, de todos estos logros, pero queremos conocer también un poquito más de la mujer que Dios ha formado en usted. ¿Quién es Lorena Ríos cuando termina la jornada en el Congreso y regresa a casa? Bueno, yo llego a casa, trato de llegar cuando todavía estén mis hijos despiertos. Cuando me tocaban sesiones hasta tarde, qué locura. Pero trato de llegar cuando ellos estén despiertos, los abrazo y les pregunto cómo les fue. Aunque gracias a Dios tenemos las redes sociales y tenemos las videollamadas y ellos siempre me llaman cuando yo estoy en plena sesión plenaria, pero les muestro y hablamos y cómo les fue, mamá, necesito, afortunadamente me llaman todavía de tipo 5 de la tarde, necesito para mañana unas alas de mariposa, por ejemplo, que no se consigue en ni el éxito, solo se consigue aquí en Bogotá, en San Victorino. Entonces, por lo menos mal llaman por lo menos cuando antes de las 6 de la tarde que cierran todos los almacenes. Pero siempre trato de llegar a preguntar cómo están, pregunto comieron, si comieron o no. Afortunadamente ya son adolescentes, ya están en esa adolescencia, preadolescencia, adolescencia, y están también en entrenamiento, están con un deporte, generando disciplina frente a un deporte. Entonces también yo estoy como muy atenta de que estén allá, de que no les falte nada. Y cuando yo llego a casa, que cómo llegaron, si están bien, qué necesitan. Y trato siempre, siempre de cantar con ellos una canción que es Sendas de Osará. Se la saben desde que tenían chiquitos. Siempre tratamos de compartir así. Y muy pendiente, ¿no? Bueno, ¿cómo está el uniforme? Los tenis están blancos, porque me he encontrado con eso, que entonces los tenis están con los cordones sucios o tiene el dobladillo suelto. Bueno, temas que como mamá los cumplo, que esté también esos pequeños detalles estén allí, o por lo menos que la lonchera para el otro día tenga comida rica para que lleven, o que falta el agua, o que falta la fruta. Entonces, siempre como que llego, hago un escaneo, estoy con ellos, pero también hago un escaneo para el otro día muy temprano y poder estar así avanzando que tenga cubierto su día. Mamá, al final, tratando de cubrir todos los espacios allí y pendiente de que se acuesten temprano, si cuando llego todavía están despiertos o si ya pues es tarde, ¿no? Si no, comparto un ratico con ellos y sobre todo, ¿cómo están? ¿Cómo ha estado el colegio? Trato, ya no es como antes que era abrazarlo, ya ahora es tratar de sacarle uno con ganzúa las palabras porque ya están en una edad donde están haciendo su propia, pues llamémoslo, formando su propio criterio.
pero muy atenta, siempre muy atenta. Y miren que este tiempo, estos 3 meses que ha pasado desde las elecciones ahorita, esos 3 meses, entiendo que Dios permitió en mi vida estar en ese rol de mamá en un momento determinante de los dos, porque están en ese tránsito a la adolescencia, en donde es tan fundamental poderles explicar la importancia de cuidar el cuerpo, la importancia de cuidar las amistades, la importancia de tomar decisiones correctas. Y justo, Pastora Lida, no sé si tú me entiendas, pero justo llegué cuando era. No era antes, no era después, era en este tiempo. Y le doy gracias a Dios por eso, porque no son otros, no son, soy yo la que estoy encima, la que estoy presente con ellos y también orientando en este momento con ellos el, las mejores decisiones en la vida, pero también cómo vivir la vida tranquilos y vivir tomando las decisiones acertadas y viviendo de manera, por lo menos, la mejor manera, las maneras acertadas. Entonces ese ha sido como en este tiempo mi rol, porque cuando yo entré al Senado, pues tenían 8 y 10, más o menos, sí, 8 y 10. Ahora tienen casi 15 y 13. Ya es otra dinámica, ya es otra dinámica. Y pendiente de todo, que tengan el champú que tenga, mi hija sobre todo que quiere el pelo antifrizz, y el niño que quiere el de hombre. Entonces, muy pendiente de esos detalles y también haciéndoles ver que yo estoy allí, así yo esté por fuera en mi rol, estoy allí pendiente de las mínimas cosas y sus detalles como mis hijos. Entonces, ha sido este tiempo que Dios también me permite, lo estoy disfrutando porque ya después empezará la universidad, empezarán sus caminos y bueno, aquí puedo disfrutarlos y estoy disfrutándolos. Y también a Sacha, la perrita que adopté hace 3 meses, Y le que hemos parece visto en más. las redes sociales. Sacha ya hace La parte de Sacha, la familia. claro, la Sacha ya es un personaje. Es un personaje y muy linda porque también vive muy atenta. Ella llegó la semana siguiente a los escrutinios. Entonces yo le digo que ella es un ejemplo de resistencia, persistencia y resiliencia. Porque ella, la, cuando la mamá, la perrita la perrita mamá de Sachita, pues es una perrita de raza, parece que la montó un perrito no de raza. Entonces, ustedes saben que hay ese adagio popular y también esos trámites culturales nuestros de que entonces que la raza se daña y tantas cosas que se inventa uno, pues a ella apenas iban a hacer, le iban a ahogar para no dañar la raza. Entonces, Achita viene también así, sea un animalito, ella viene también de un contexto en donde yo le digo a mi hija, fue tu primera acción pro vida, te salvaste, ella fue la que me dijo, mamá, hay que salvar a esa perrita, yo me encargo. Y pues, hasta el sol de hoy ni la saca, o sea, no la saca nada, la mamá fue yo prácticamente, pero llegó también pues yo nunca había tenido animalitos. Tuve un lorito cuando era niña, pero esta perrita ha sido también parte ente- no sé, ha despertado también sentimientos que en el corre-corre, en múltiples ocupaciones, en múltiples acciones, también ha sido un refrigerio, ha sido un tiempo muy especial. Qué lindo eso, sí. Yo oía de alguien y era un hombre que decía, quien se alegra más cuando llega a casa es el perrito. Le baten la Literal, colita a no, uno, literal, no se literal, enojan aunque uno los regañe, qué lindo. Yo creo que literal. eso hace parte de esa humanidad, de esa parte que todos tenemos que de pronto algunos no conocen y mi hija particularmente dice, qué linda la doctora Lorena con su perrita, porque hemos visto a Sacha en las redes sociales y es muy linda. ¿Qué significa, doctora Lorena, para usted? Bueno, ya nos ha hablado de su ser madre, nos ha hablado de esa labor, esposa e hija. Bueno, también es un tiempo, llamémoslo, en donde he tenido el apoyo que se requiere para poder avanzar también en esos roles. La, mm, las mujeres que me están viendo y también que desarrollan un liderazgo saben que no es fácil. Ser mujer en diferentes escenarios no es fácil. O sea, no solo uno lucha con los mismos estigmas y las mismas
dinámicas propias de los contextos. Entonces he contado siempre con respaldo para poder avanzar. He contado con llamémoslo, con la colaboración para poder también avanzar. Y gracias a Dios, porque son muchas responsabilidades y compromisos que también implican el poder sentir que te están acompañando y apoyando en estos procesos, ¿no? Entonces creo que en esa dinámica, gracias a Dios, he contado con los apoyos para poder dar los pasos tranquila y poder ejercer un liderazgo como mujer, que no es fácil. Un Sí. liderazgo como mujer no es fácil. Y me han permitido también co- alivianar el proceso, estar más tranquila y poder avanzar para poder cumplir también con los roles y con los desafíos y las asignaciones en el campo público, en el campo del Estado. Qué lindo, eso es muy importante porque creo que en esa parte el equilibrio, el apoyo, la compañía es muy importante en un hogar. ¿Cómo equilibra, doctora Lorena, su hogar con la vida espiritual y la responsabilidad del Congreso? Híjole, ¿cómo se equilibra? No, yo creo que lo que te decía del inicio en la mañana, con un componente, con una fuerza espiritual, también permite guiar los demás, llamémoslo, los demás roles. Y gracias a Dios que tengo la experiencia previa de conocer de Dios y saber que muchas veces ni siquiera en mis fuerzas, si en mi fuerza no me siento con la capacidad, Él me da las fuerzas, coloca instrumentos e incluso facilita los procesos. Entonces yo creo que una de las partes del éxito ha sido tener esa conexión espiritual. Y lo más importante, no es porque sí, es que estoy convencida, no es porque me toca, no es porque otros lo hacen, es que yo estoy convencida. Yo lo vivo, lo experimento, estoy convencida de que si no tengo esa fortaleza espiritual, lo demás puede ser mucho más. Si yo no tengo la fortaleza, hay mayor dificultad, como más pesado el proceso, pero cuando yo tengo la fuerza, estoy montada en los hombros de Papá Dios, llamémoslo así, con esa fuerza, siento la tranquilidad y el poder avanzar llamémoslo, con certeza y libertad en los procesos. Entonces, Qué le doy lindo gracias a Dios. te acaba de decir, es que nos dice algo que creo que es fundamental. No es por hacerlo por obligación, es que me toca ahora. Es que sea un deleite, es como dice la doctora, estar con la fuerza de papá, con el vigor. Qué bueno escuchar de una persona con su experiencia, con su recorrido, porque nosotros no somos grandes para Dios, finalmente somos sus hijitas, no importando el cargo, el rol o la actividad, porque todos se lo vemos a Él. ¿Qué mensaje daría a estas mujeres que nos están escuchando en esta noche y que tienen tantos roles por hacer, tantas actividades que realizar, tantas expectativas o sueños que no se han permitido desarrollar, doctora? Bueno, primero que tenemos una ventaja como mujeres, y es que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente tantos sueños por cumplir. Y la ventaja es que como mujeres nos metemos en tantos temas que los podemos hacer. Es decir, no nos quedamos enfrascados en una sola meta. Tenemos la capacidad de tomar varios caminos. No tengan temor, no tengan temor. Dios te da las fuerzas, Dios te da la estrategia, Dios te da la sabiduría, Dios te da la paz en el corazón para que tú avances en lo que ha puesto también, porque cualquier sueño que tú tienes no salió de la nada, es porque Dios también te coloca en tu mente y en tu corazón realizar cierta meta, cumplir cierta meta o cumplir cierta actividad. No tengas temor, porque Dios está y descansa en los brazos de Dios. No son en las fuerzas nuestras, no son con las palancas que podamos tener, no es con los recursos o estrategias que podamos hacer. Dios nos da a nosotros la capacidad de poder tener esa tranquilidad, esa llenura de su espíritu para poder avanzar. Y no dejen de soñar, hay que avanzar, hay que soñar. Y este tiempo que he estado mirando el Ministerio de la Mujer, el liderazgo de la mujer, no solo la mujer de mi sector, las distintas mujeres, como incluso en las mismas políticas públicas
y en las mismas acciones del Estado colombiano, cómo se ve la mujer. Y lo veía comprándole ayer una camisa de la Selección Colombia Sacha, una camisa para perro. Y yo veía a todas estas mujeres emprendedoras en las calles con sus toldos y todos los productos que hacen. Yo decía, Padre amado, que Dios bendiga sus manos. Yo a la señora que le compré la camisa le bendije sus manos. Y solo decía, había de todo, o sea, la capacidad y la creatividad y esa capacidad, esa resiliencia, esa echada para adelante me llamó muchísimo la atención el día de ayer. Y esa es la mujer colombiana. Y hay que seguir adelante en los sueños, avanzar sin temor en lo que se está haciendo. La mujer colombiana realmente es una maravilla. La vemos levantada, trabajando con sus hijitos, haciendo esas cosas que de pronto nosotros a veces en Colombia no valoramos, pero uno va al exterior y todo lo que se teje, que la manillita, mira esto, las camisitas para los perritos, hay una creatividad en las mujeres. Entonces, apoyo todo lo que dice la doctora Lorena. Creamos, no, hay que guardar un equilibrio, doctora, porque a veces no es por sentirnos por encima del hombre, el rol en el hogar, la familia, hay que cuidar el equilibrio de Dios, porque la mujer tampoco es la esclava, ¿no? Dice ayuda idónea, es ayuda que apoya, que aporta, pero un ánimo a las mujeres que hoy nos están viendo. La doctora dijo algo muy importante, no dejes de soñar. Las mujeres por naturaleza somos soñadoras, pero somos impulsadoras de procesos en los hogares, con los esposos, con la familia, con los hijos, y el rol de la mujer es muy importante. Lo vemos para la muestra un botón con nuestra doctora Lorena. Bueno, ahora vamos a entrar ya en el rol de esos logros en la gestión legislativa. Todo eso que usted ha hecho, todos esos aportes que ha dado a la nación, quisiéramos, doctora, que usted nos lo cuente, porque yo creo que como pueblo de Dios tenemos que reconocer el agradecimiento a su gestión. No ha sido fácil porque usted no ha tenido el gran equipo, pero lo más importante es que sí hemos visto que la presencia del Señor ha estado ahí. El Señor un día me decía, tú en un momento muy vulnerable de mi vida y muy sola me sentía, me dijo, tú y yo son mayoría donde quiera que vayamos. Eso me dio fortaleza, pero creo que es lo que a usted le ha ocurrido. ¿Qué considera usted, doctora, que ha sido los principales logros alcanzados durante su gestión como senadora? Bueno, yo creo que el primero de lo que yo siento que ha sido un logro es poder mostrar a una mujer de fe, legisladora, con coherencia, transparente, ética, pero también muy responsable en lo que se está haciendo. Entonces, siempre, siempre en todos los espacios que yo tenía la oportunidad, colocaba o me permitían orar, incluso orando con mis miembros, mis colegas de la comisión me permitían orar 2, 3 minutos. Siempre llevaba una adoración, me encanta el saxofón, me encantan las guitarras. Siempre trataba de mostrar o de llevar un componente espiritual en las actividades o en los procesos que yo hacía. Eso yo creo que es un punto determinante porque en este tiempo que he tenido el diálogo con mis colegas, siempre me dicen, siempre te tenemos aquí en la mente, y en llamémoslo en la dinámica, que tú trabajas por las personas de fe. Entonces me llamó la atención que se generó también una, una imagen y también logré en los demás reflejar que soy una mujer de fe, que soy una mujer eh, que tiene unas creencias, pero también que tiene unas capacidades para poder con ellos disentir o consentir. Y creo que eso fue determinante, pastora, porque para que se apruebe una ley en Colombia, en el Congreso de la República, se requiere tener la mayoría de la plenaria, y la mayoría de la plenaria son 54 votos, bueno, 53, 54 votos. Y pues yo soy, en el Congreso que se está terminando, yo soy la única senadora de mi partido, o sea, tengo mi voto, me faltan 53, 52. Y para lograr los proyectos, yo tuve siempre votos de la derecha, la izquierda y de centro, de los partidos de la derecha, izquierda y de centro, porque siempre procuré ser una bisagra
Nunca me vieron allá entrando a hablar y condenar a los unos, a aplaudir a los otros, nada. Siempre como muy coherente en las banderas y en las causas que lideré. Y afortunadamente ya le entrego al país 19 leyes. Antes eran 15, ya estas se están sancionando por el actual presidente, cuatro más. 19 leyes donde estamos tocando la protección de la infancia, empezando por los huérfanos del país, que son los hijos del Estado. Creamos por primera vez en historia la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia. Era una comisión que cada periodo legislativo quedaba siempre en el último debate y es donde yo entendí cómo Dios tenía el control, pastora, porque casi todas estas leyes, que hoy son leyes, eh, o permitió que se surtiera con unas dinámicas donde Dios puso la mano. Por ejemplo, todas las leyes de infancia y de mujer que logré consolidar en Colombia eran leyes que entraban por la comisión en la cual yo hacía parte, que era la Comisión Séptima. Y los proyectos duran mínimo 1 año y medio, máximo 3 años de discusión y debates entre Senado y Cámara. Y yo era la vicepresidenta en el segundo año de la Comisión Séptima. Y cuando uno es presidente o vicepresidente, que es lo que se llama la mesa directiva de cada comisión constitucional, o sea, la comisión donde pasan las leyes conforme a las temáticas, el estar en la presidencia o vicepresidencia, que es la mesa directiva, me da la facultad de priorizar los proyectos. Por lo tanto, en el año 2022, el año 23-24, que yo era la vicepresidenta de la comisión, tuve la responsabilidad de priorizar y prioricé prácticamente 16 de los proyectos que hoy son ley. Y eso me permitió a mí eh, que entraran, sustentarlos dentro de la comisión, pero tuve el lapicero, miren cómo es el tema, tuve el lapicero para priorizar. Pero 2 años después, cuando yo fui vicepresidenta de la plenaria, vicepresidenta del Senado en pleno, tuve la responsabilidad como vicepresidenta, como mesa directiva, de priorizar los que entraran a cuarto debate. Pues los que empezaron con primer debate en la séptima 2 años atrás y que pasaron por Cámara y Senado, dependiendo de los temas, ya los logré yo priorizar para que fueran aprobados en cuarto debate, conciliados y pudieran enviarse a sanción presidencial en Presidencia de la República. Entonces, muchos me dicen, pero ¿cómo se logró? Yo les digo, la mano de Dios, pero la mano de Dios expresada en estrategias de Dios. El estar en estos cargos de incidencia permitió que unos temas necesarios para la sociedad colombiana no se quedaran en un debate, porque la gente dice a veces, no, se hundió en el último debate, se hundió porque faltó un debate. Permitió que estando en estos espacios de incidencia se priorizaran, se aprobaran la priorización y fueran ley de la República. Y las leyes están fortaleciendo la niñez, las competencias socioemocionales también, pastora. La mayoría de proyectos de ley donde yo tuve autoría, algún elemento de competencia socioemocional es lo que también ayuda a que la dignidad del ser humano esté, llamémoslo, completo. Y aquí les cuento una anécdota. Yo siempre planteaba al inicio, recién llegadita al Congreso, la asistencia psicoespiritual es necesaria para el ser humano. Me daban palo, me chiflaban, me archivaban, mejor dicho, me negaban. Hasta que un senador médico que se llama Carlos Julio González, que él es un psiquiatra del Huila, me dijo, senadora Río, yo le voy a dar un consejo. Yo veo que a usted le dan palo, me dijo, le dan palo cuando usted habla del tema psicoespiritual. Le doy un consejo en la psiquiatría moderna o en la educación emocional moderna, desde esa, sí, pues sí. Por eso, casi ustedes, bueno, miran las leyes, lo socioemocional es transversal, en un enfoque, en un principio, en un artículo, y qué importante que mi sector lo entienda porque cada una de estas leyes toca una población colombiana y toca la importancia de socioemocionalmente, o sea, espiritualmente, ayudar a la identidad de un joven, de un hombre, de un adulto mayor, de un estudiante de colegio. Y la iglesia es la única. Yo en eso sí digo, aquí no son los gurús internacionales, ni las pastillas, ni las drogas que pueden ayudar en esta tranquilidad y sanidad espiritual, sino es la iglesia, la intervención del Espíritu Santo a través de sus instrumentos. Y esos son tal vez lo que yo entiendo que es mi responsabilidad orientada en la iglesia para que lo comprenda, porque lo viví y lo he vivido en el campo público con la iglesia. Hace 10 años, cuando construía una política nacional de libertad religiosa, yo recuerdo que qué locura para que entendieran
que la política de libertad religiosa no era política electoral, era ejercer, lograr que mis derechos me los respetara la institución, los gobernadores, los alcaldes, el mismo Ministerio del Interior, que entendieran que yo soy más allá de un templo y más allá de oración, que yo soy un actor social que transforma el tejido social. Pero todavía medio lo entiende la iglesia, medio, algunos más avanzados en departamentos que otros. Y ahora el reto, porque es pura pedagogía y formación, ahora el reto es cómo hacerles entender que somos responsables en la implementación de estas estrategias legales en donde estamos ayudando al colombiano, ya no el miembro de mi iglesia, ni al de mi fundación, ni al de mi programa social o cultural o educativo, no, es Colombia, los ciudadanos colombianos, la población colombiana, desde la Guajira hasta la Amazonía, donde hay diversidad cultural y diversidad, llamémosla, de situaciones y de problemáticas. Entonces, la satisfacción que yo tengo es que todas estas leyes sé que fueron inspiradas por Dios, sé también que permitió que se volvieran ley, porque yo presenté 125 iniciativas legislativas, proyectos de ley se llaman, pero ya ley es cuando pasa todo el debate y por eso les digo, el ser una mujer de fe hizo que tuvieran confianza en mí, y sobre todo que yo siempre fui muy equilibrada. Allá no me fui con la Biblia a llamémosla, a satanizar a nadie, nada. Yo siempre fui muy equilibrada porque además tuve una experiencia previa, casi de 22 años en el servicio público. Entonces, sabía cómo interactuar con un ministro, con un director de departamento administrativo, con un colega. Entonces, el diálogo era un diálogo distinto a un diálogo censurador o a un diálogo impositivo. Y permitió 19 leyes este es un informe que logré. Está también Pastor, está en digital. Y este tiene un nombre, una palabra, una promesa y un destino, que esa ¿Y fue dónde lo puede encontrar la persona que quiera en mi leer? página, lorenarios.org, pero también hay unos ejemplares físicos que a través de SEDECO le entregamos a los diferentes territorios. Pero quiero el título que ustedes ven acá, el Una cumplimiento, palabra, una palabra, una promesa promesa y un destino. y un destino. Esto fue una palabra dada por mi líder espiritual, Pastor José Satirio dos Santos. Y él me decía, nunca olvides que tú eres el cumplimiento de una palabra, el cumplimiento de una promesa y el cumplimiento de un destino. Y tienes que tener o sea, la claridad de hacer las cosas muy bien, porque no es que el hombre te mire, es que Dios esté contigo y te mire. Y cuando yo veía ya los resultados y yo hacía mi informe, se los digo, yo no sé de otros partidos políticos, de otros compañeros, colegas que han estado, pero una producción legislativa tan grande solo la hace una bancada grande. Aquí era solita, pues humanamente yo, pero espiritualmente Dios, con un cerco de ángeles dando gracia y sabiduría para poder nosotros lograr, o por lo menos lograr, sobre todo, leyes que tocan la política social del país. Eso fue mi aporte, niñez, mujer, familia, componente educativo, frente también a las poblaciones vulnerables. Eso fue, llamémoslo, lo que Dios me puso en este periodo legislativo, tratar la política social. ¿Qué me quedó faltando y será parte de los próximos desafíos? La parte de proyección económica y emprendimiento. Porque si bien dejamos el marco para lo social, ya viene la fase 2. La parte 2 es cómo desarrollar el autosostenibilidad o la autosostenibilidad, pero también la generación de entradas y recursos para que el abuelito, para que la madre cabeza de hogar o para que la mujer rural, bueno, todo lo que logramos nosotros y que está en el papel de la autosostenibilidad, pues tengan la conexión con programas y recursos para que se pueda cumplir. Creo que ese es el desafío que ahora Dios me ha puesto es ya hemos logrado los primeros peldaños, ahora del paso siguiente. Igual que la política de libertad religiosa, y ha sido curioso. Celebramos los 10 años de la política de libertad religiosa y yo les he explicado, porque las personas no saben por qué el 4 de julio. Entonces es importante que conozcamos por qué el 4 de julio. Y una pregunta que yo te quiero hacer, que yo creo que Sí. encaja con esto, es, ¿qué iniciativas ha liderado, doctora Lorena, en defensa de la libertad religiosa? Y cuéntenos un poquito acerca de esto, porque cuando alguien me habla, yo digo que la política de libertad religiosa, que es desde donde entro yo de pronto ya en este espacio, porque no soy tan conocedora de toda esta historia, la he conocido ahora que es tan interesante,
oír a su mamá, al pastor Héctor Pardo. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos esa política que usted creó, porque usted estaba en asuntos religiosos. Es más, la dirección se creó estando usted. Entonces, cuéntenos un poquito de esto. Es que cuando ingreso al Ministerio del Interior en el año 2014, se dio unas circunstancias particulares. Yo ingreso porque había acabado de hacer una campaña a la Cámara por Bogotá por el Partido Liberal. Y al Partido Liberal fue la cartera ministerial que le dieron el Ministerio del Interior. Y dentro del Partido Liberal yo era la alta consejera de Asuntos Religiosos. Entonces, al hacer el empalme de este ministerio, le pidieron al Partido Liberal que los diferentes consejerías acompañáramos al futuro ministro del Interior para mirar los temas que manejaba ese ministerio, que son los temas de política social. Entonces, cuando yo llego allá, yo me siento a hablar con el ministro, que es paisano, es cucuteño también. Él solo me hizo dos preguntas, y es bueno que la comunidad lo sepa. Me hizo dos preguntas. La primera me dijo, doctora Lorena, dígame una cosa, ¿por qué la iglesia es tan dividida? La iglesia cristiana es tan dividida. Fue lo primero que me dijo. Porque me decía, yo con cardenal hablo con cardenal, pero con la iglesia cristiana todos son cabeza. Y yo, pues, has dado en el punto. Es una situación, un desafío que tenemos de unidad de la iglesia. Y segundo, me decía, ¿qué crees tú que hace falta o qué este ministerio puede hacer? Y yo recuerdo que como mi tesis de maestría era Límites de la libertad de cultos y la creación de una política pública de libertad religiosa fue la conclusión de mi tesis, yo le explicaba a él que el ministerio desarrollaba planes, programas, proyectos y políticas públicas para LGTBI, para comunales, para derechos humanos, para los gobernadores y alcaldes, pero no había un tema de libertad religiosa y las funciones implicaban dentro del Ministerio del Interior la libertad de religión y conciencia y culto. Entonces yo le dije, aquí hay una deuda histórica con el sector religioso, porque ni siquiera se habla de sector religioso, sino desde el año 2014 para hoy, antes se habla de las iglesias. Yo le decía, el sector religioso es un componente donde no solo son las iglesias, son las fundaciones, son los colegios, son las estructuras que están trabajando el promover esta libertad religiosa y de cultos. Y yo le dije, doctor, en este Ministerio del Interior ni hay políticas públicas para proteger esa libertad de religión y de culto y conciencia, y mucho menos hay una instancia administrativa distinta a un registro, a una oficina jurídica que registra las personerías jurídicas. Y al registrar una personería jurídica no es lo mismo, es distinto y no es lo mismo a la problemática que vive una iglesia con un secretario de Hacienda o una tesorería municipal que no entiende que el lugar de culto tiene un tratamiento tributal, tratamiento predial especial. Yo le decía, el servidor público, la estructura del Estado, no comprende qué significa la libertad religiosa. Y ese vacío hace que sea necesario que desde la entidad que es competente y responsable, que es el Ministerio del Interior, generemos esas políticas públicas. Y desde ahí fueron 4 años para construir la Política Nacional de Libertad Religiosa que se adoptó con el Decreto 437 del año 2018. Pero en ese interregno, los desafíos del sector y el Día de la Libertad Religiosa era un desafío que era una promesa de presidentes. Los dos anteriores presidentes les había prometido a los líderes religiosos que le iba a decretar un día. Y como los líderes solo piensan en el 31 de octubre, que es el día de la Biblia. Entonces, lo interesante fue escuchar a estos pioneros cómo el 4 de julio de 1991 marcó un antes y un después para la libertad religiosa en Colombia, porque fue reconocer de verdad una libertad e igualdad religiosa en el país. Llamémoslo pues la igualdad siempre ha sido la pelea, pero una libertad religiosa en donde no solo una religión fuera la oficial del Estado colombiano, sino las distintas iglesias y confesiones se reconocerán en el país. Entonces, el decreto 1079 del año 2016, que cumplió 10 años hace 4 días, o esta semana, el fin de semana, este decreto debe ser también entendido y tomado con mucho orgullo por parte de nuestras comunidades, porque hace parte del reflejo de lo que somos. En el Congreso tuve el reto, y yo les explicaba, porque tuve el reto de explicarle a mis colegas qué era la libertad religiosa, porque todo el mundo entiende que iglesia es ruido, iglesia es gente, iglesia son votos, iglesia es tal cosa, pero no entienden el rol fundamental del motorcito. La iglesia es un motor de comunidad, es un motor que va transformando las realidades contrarias en realidades positivas. Va transformando las problemáticas familiares, las problemáticas, llamémoslo humanas, en soluciones. Va transformando la penumbra en luz. Entonces,
yo tuve el reto de poderles explicar que la libertad religiosa va mucho más allá que simplemente nos den una personería jurídica y cómo la libertad religiosa también implicaba, y lo tuve en el caso de la ley de víctimas, que se modificó la ley 1448, que la libertad religiosa también implicaba que nuestros líderes religiosos muertos por ocasión del conflicto armado fueran reconocidos, porque no se reconocían, nos metían en la bolsa de los líderes sociales. Yo le decía, no, el líder religioso, el líder social sí, pero es espiritual. El cambio, el líder social podrá tener componente espiritual, pero tiene una causa social prioritaria. Nuestra causa prioritaria es espiritual y han caído, no sabemos la memoria histórica, cuántos cayeron, no sabemos cuántos son, dónde estaban, y por mínimo, así como el pueblo de Israel tiene un componente de memoria histórica que siempre lo recuerdan, pero tienen distintas celebraciones, yo les explicaba, nosotros también necesitamos saber cuántos curas, cuántos sacerdotes, cuántos pastores, cuántos otros liderazgos fueron los que cayeron allí. Entonces, eso fue un logro, logré que en la ley 1448, por primera vez en la historia, después de casi 15 años, lográramos colocar el componente de los líderes religiosos, porque fue un vacío que yo viví como directora de asuntos religiosos, cuando tenía casos y estaba todo el proceso de paz y toda esta situación. Cuando habían líderes religiosos que habían sido muertos en conflicto armado o cayeron en guerra, pues no había la manera de poderlos visibilizar porque no eran desafortunadamente un enunciado en una norma. Entonces, como es taxativo, no estaban como literal, como numeral, pues entonces no teníamos derecho. Entonces yo, no, esto ya, y también es un reto para la iglesia. ¿Quiénes lo han aprendido? Pues los que están todo el tiempo en protección de derechos humanos son los que han sacado provecho de que se reconocieron los líderes del sector religioso, pero eso tiene que ser toda la iglesia y todo el sector, el que comprenda que tenemos ya un estatus de reconocimiento. Otro tema clave frente a la libertad religiosa, transversalmente siempre la incluí en todo. Entonces, recuerdo que en la reforma pensional, cuando yo peleé para que no avanzara como estaba, sino que si había un subsidio para el adulto mayor, se tuviera en cuenta aquellos adultos mayores que fueron voluntarios conforme al artículo 23 del Estatuto Tributario. Si decía pastores y sacerdotes me mochaban, pero cuando tú dices voluntarios del artículo 23 del Estatuto Tributario, y cuando tú miras quiénes son, pues los sacerdotes y los líderes religiosos. Esa fue una pelea y no me la quisieron. Este gobierno no quiso permitirme que pudiéramos darle un subsidio especial. Y yo les explicaba, la labor de un líder religioso es desgastante. Es una labor 24/7. Es una labor que implica también un desgaste en salud, aparte de lo emocional, un desgaste en la salud. Y cómo les mostraba como estadísticas de los líderes religiosos entre 50 y 65 años estaban con problemas cardiovasculares, con problemas de azúcar, con problemas de sobrepeso, con problemas de agotamiento. Entonces habían con problemas de infarto. Entonces decía, ya la población, eso es un reflejo de la misma carga emocional y la carga física que desarrolla la actividad de liderazgo religioso. Entonces todo eso fue posible, todo eso permitió visibilizarlo, pastora, y los que nos están viendo, visibilizarlo porque no se hablaba. Y por eso uno de los hitos que dejé en el Congreso fue los cursos se llama Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL, y hablamos de libertad religiosa, participación, libertad religiosa, derechos humanos, libertad religiosa y políticas públicas, libertad religiosa y régimen urbanístico y tributario. Siempre dejamos, eso fueron a través de la plataforma del Congreso, cursos abiertos a toda la iglesia, y eran con expertos en donde estábamos enseñándole sus derechos. Entonces, esos temas frente a libertad religiosa fueron apasionantes dentro del ejercicio que hice, y siempre abrí la puerta del Congreso del Capitolio a que visitaran líderes, pastores, profetas. Y siempre tengo la anécdota que todos llegaban, ya al principio llegaban con aceite y colocaban en las columnas, ¿no? Ya después aprendieron, iban con un spray. Entonces, en un atomizador llevaban el aceite y y llevaban y ungían. Y yo sí les decía, ustedes están haciendo, mientras los otros traen sus altares, ustedes vienen a romper y a barrer todo lo que se está haciendo, bienvenidos. Y siempre permití que se hicieran como esas excursiones, esos recorridos de los líderes religiosos para que conocieran que era el Congreso. Muchos iban cuando en los recorridos yo estaba en plena sesión de plenaria o estaba en sesión de la comisión, y siempre abrí las puertas. Desafortunadamente los que no están en Bogotá, pues el costo de transportarse y todo siempre fue como una limitante. Pero los de Bogotá y Cundinamarca, eso sí tuvieron.
todas las puertas abiertas del Congreso y sobre todo, yo sé que hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y yo sé que estos líderes que iban con esa autoridad, el solo hecho de pisar ese territorio, iban santificando, iban limpiando el Capitolio Nacional. Entonces yo creo que en el campo de la libertad desde el sector religioso, sí. Fue una mujer de fe al Congreso. Estuvo una mujer de fe con su identidad plasmada en el Congreso y siempre los lunes con un espacio de devocional y de oración en mi despacho y también de vez en cuando iban líderes que iban allá. eh, Hubo varios líderes que llevaban Biblias para cada uno de los senadores, entonces como que facilité para que la palabra de Dios pudiera ingresar, aunque ya venían dinámicas, ¿no? Yo fui un instrumento más en este tiempo para que se abrieran los caminos para que la palabra de Dios también llegara allá y las leyes también reflejaran la importancia de visibilizar mi sector religioso. Yo doy testimonio porque se facilitó el ingreso muchísimas veces y encontraba gente de Bogotá, pero encontré muchas veces de los territorios, pastores que estaban. Usted, doctora, que usted facilitó y fue un canal de gran bendición en el Congreso, porque cada oración seguramente por nuestra nación, uno en el momento no ve tal vez el alcance que puede ser posterior a la oración como una mujer de fe. Creo que ha mandado un mensaje muy importante a la iglesia y yo quiero resaltar algo de la doctora Lorena, es que es fácil, es de fácil acceso. A veces para nosotros nos sentimos como ante una muralla porque no soy la persona y la doctora Lorena testimonio de ir a decirle, deme el contrato, búsqueme esto, y con la mano extendida, porque nosotros los cristianos tenemos mucho para dar. Tenemos para dar oración, para dar ánimo, para esa luz que está en nosotros. Entonces, doy testimonio de ese fruto que se vio en usted siempre, no solamente como senadora, sino en los cargos anteriores que usted ha tenido, porque en la Dirección de Asuntos Religiosos nunca se me olvida una anécdota que es bonito contarla. Siempre me podía comunicar con usted, me decía esto una reunión, pero un día me dijo, estoy con el presidente, tan pronto salga, pastora, te llamo. Cuando usted salió, me llamó. Entonces yo soy testimonio de que no es una mujer que le da después la espalda, porque lamentablemente a veces se vuelven muy inalcanzables. Así de que la bendecimos, damos gracias por este mensaje que usted ha mandado a la iglesia. Eh, es un tiempo en que vemos que la iglesia ha comenzado a despertar, pero todavía tenemos muchos roles por avanzar, volvernos una iglesia confiable y yo siempre diré que la respuesta de Colombia, de nuestra nación, es nosotros, la iglesia. Amén. Doctora Lorena, para finalizar, dándole gracias públicas por su labor, por su trabajo, por su responsabilidad, por su amor, quisiera que nos diera una oración final para la iglesia en Colombia. Bueno, hay un texto que quiero compartir y es Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de los malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo creo que ese es un tiempo en donde Dios nos está demandando a todos y la iglesia debe liderarlo. La iglesia debe ser la primera en hacerlo. Ni siquiera, o incluso, ni siquiera hacerlo, hay que hacerlo hacia afuera, hay que hacerlo que hacerlo público, pero hacerlo. Que nosotros lo hagamos en los templos, que lo hagamos directamente en los templos y hacia afuera. Que nos humillemos y le pidamos perdón a Dios para que Él sane nuestra tierra colombiana. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos por tu palabra, por el privilegio de conocerte, por el privilegio de experimentar tu amor sobrenatural en nuestras vidas, en nuestros caminos, en nuestros llamados, en nuestras asignaciones y en los procesos. Te pedimos de todo corazón que sigas llenando nuestra nación, sigas soplando tu Espíritu Santo en nuestra nación en los 4 puntos cardinales, tomando los aires y los suelos, Señor. Que seas, Señor, tú la respuesta directa
a cada una de las problemáticas y tú seas el alivio, seas el que le dé sentido a la vida de todos los colombianos. Nosotros solo tenemos claro, Señor, que te amamos y que amamos nuestra nación. Y estamos como atalayas orando y gimiendo y clamando a ti, que logres la paz en nuestra nación, la reconciliación en nuestra nación, la justicia en nuestra nación, la, la verdad, Señor, en nuestra nación, la sanidad, Señor, del corazón, del alma, del espíritu de nuestra nación, Padre amado. Y te clamamos a ti, Padre, para que sea tu Espíritu Santo y sea tu intervención la que deje sin efecto todo altar contrario, toda consagración contraria, toda alineación querido hacer desde el poder público, Padre amado. Y nosotros sabemos, Padre, que solo tú eres el que devuelves, el que cambia los tiempos. Y te pedimos a ti, Señor, que cambies nuestra nación, que sea tu Espíritu Santo el que esté presente en cada acción y en cada decisión, Padre poderoso y eterno. Y que seas tú, Señor, dando convicción en el alma y en el espíritu a todos nosotros los que te conocemos y a quienes no te conocen, que tú, Señor, eres el que da la respuesta, eres la solución a todos los problemas y la solución a todos los procesos, el que interviene en todos los procesos. No nos sueltes de tu mano, Padre. Permite que la verdad sea la que impere en nuestra nación. Permite, Señor, que se restituya los derechos de nuestra nación, ante no solo ante nosotros como pueblo, sino ante el mundo entero. Se restituyan los derechos que tú has dado para esta tu hija. Tú has dicho que esta es la niña de tus ojos. Colombia es la niña de tus ojos. Se ha restituido todo lo que tú has dado como promesa a esta nación. Y no nos sueltes de tu mano, Señor. Permite que como hombres y mujeres de fe, que a ti te conocemos, que tenemos la posibilidad de tener de tu parte la guía, la tranquilidad, la orientación en lo que debemos hacer, la sabiduría espiritual de lo que debemos hacer. Permítenos, Señor, que todos aquellos que no te conocen, te conozcan y que, Señor, sea tu Espíritu Santo, sea tus frutos del Espíritu, lo que estén derramados en nuestro suelo colombiano y en nuestra nación colombiana. Bendice a los gobernantes, bendice a los tomadores de decisión, bendice las ramas del poder público, bendice a todos, Señor, que están procurando lo mejor. Señor, la obra de los que están trabajando la tierra colombiana, los que están generando emprendimiento, Señor, los que están dando empleo, Padre amado. Multiplica los recursos para que tengamos una mejor calidad de vida y podamos tener la tranquilidad de llevar un pan de los más indefensos, de los pequeños, que tú es lo que tú nos has llamado y nos has reclamado, que estemos protegiendo a las nuevas generaciones, a estos pequeños que de rodillas están buscando una respuesta, una solución, y nosotros, Señor, como comunidad, también somos dolientes para hacer una respuesta, una solución a los más pequeños del país. Bendito seas en las alturas, Señor. A ti te honramos, te glorificamos y te pedimos que nos sueltes a nuestra nación Colombia de tus manos. Gracias, Padre amado. Gracias por este tiempo, por este espacio y gracias por permitir, Señor, que nosotros elevemos oraciones a ti y que sean recibidas por ti con una ofrenda de olor grato y fragante. Te honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Vemos la hija de Dios, la sierva de Dios, la mujer con dones y talentos para gobernar, porque definitivamente son dones y talentos que tienen. Doctora Lorena, gracias por atender nuestros llamados siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias por contarnos y tal vez muchos no sabían o conocían de todo ese trabajo arduo que usted ha hecho. La bendecimos, declaramos que todos los que han sembrado con lágrimas, porque yo sé que el camino no ha sido fácil, pero se ha conseguido gracias a esa dependencia que usted tiene de Dios como Confederación Evangélica de Colombia, pero representando a la iglesia en Colombia, la bendecimos. Sabemos que largo trayecto le resta para seguir bendiciendo la iglesia en Colombia y a nuestra nación Colombia, porque no solamente iglesia, sino que un gobernante tiene que mirar a nivel general ahí y gobernar para todos. Así de que la bendecimos y sigamos orando.
Oremos por nuestra nación, pero oremos por los que gobiernan, oremos por los que están en cargos de eminencia, porque ellos son seres humanos como nosotros, que sufren, que lloran, que tienen familia, que tienen hijos, que nos enfermamos. Así de que nuestra oración para bendita la nación cuyo Dios es Jehová y Colombia es del Señor. Amén. Doctora, muchas gracias. Dios la Gracias. bendiga. Y a todos los que nos están viendo, un abracito fraternal. Bendiciones.